Hoy vamos a tratar de acercarnos a la vida de Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, en su Buenos Aires natal, donde se formó como persona y además desde ya también como sacerdote. Tal vez su relación con los trabajadores excluidos y sus constantes visitas a los barrios de emergencia sean los ejemplos más paradigmáticos. Pero para tener una noción de cómo fue este vínculo, viajamos a la capital argentina para conocer el testimonio de Nicolás Caropresi, ¿sí? Que es dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos y también de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Una vez por año, iba cambiando la fecha, empezó a realizar lo que se llamaba la misa sin esclavos ni excluidos, que era una misa que organizaba con estas cooperativas de cartoneros de nuestro movimiento, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, y una organización que luchaba contra la trata, que se llamaba La Alameda, eh, que luchaba con sobre todo el trabajo esclavo en el caso de zonas rurales y zona textil, que luego nosotros también empezamos a trabajar y a formar cooperativas. Fue capellán en la cárcel de Devoto, iba a darle misa a los pibes de barrios populares que estaban cumpliendo condena en la cárcel de Devoto, se acercaba a todos los conflictos, hubo una gran tragedia en el año 2003 de Cromañón, que en un recital de rock se prendió fuego el lugar y murieron muchos pibes. Él fue el primero en acercarse al lugar, se acercó a la familia, acompañó a la familia en el reclamo, fortaleció y desarrolló el laburo de los curas villeros a lo largo y ancho del país, pero sobre todo en la zona de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Una aclaración de lo que decía Nicolás, cuando habla de cartoneros se refiere a los recicladores urbanos, ¿sí? Porque no en todos los países se lo conoce de la misma manera. Son en general personas que trabajan de recolectar, eran personas que no tenían nada de nada y poco a poco se fueron formalizando, fueron consiguiendo la manera de finalmente tener algún tipo de reconocimiento por la labor, por el trabajo que llevan adelante, se organizaron en cooperativas, es una historia larga y verdaderamente hermosa. Pero bueno, lo que decíamos, con este andamiaje, Jorge Bergoglio finalmente se convirtió en la máxima autoridad de una institución con muchos rasgos conservadores y por eso, de alguna manera, bueno, no estaba claro cuáles iban a ser sus movimientos, era todo un desafío y además tenía una gran responsabilidad, ¿no? Muchos se preguntan por qué el Papa del Fin del Mundo nunca regresó a su país y si bien nunca hubo una respuesta oficial, existe un consenso más o menos generalizado de que el motivo habría sido su rechazo a ser utilizado políticamente. Ni que hablar en estos últimos tiempos con el maltrato que ha establecido el presidente de la Argentina para con el Papa Francisco, que lo trató del maligno en la tierra, totalmente contrario a todos los postulados, y la respuesta que de alguna manera dio el propio Papa Francisco cuando decidió criticar, cuestionar la represión a los jubilados, el gas pimienta que le habían tirado, decir que gastaron más en el gas pimienta que en la justicia social, entonces en ese sentido fue muy claro. Pero para cerrar, también le preguntamos a Nicolás Caropresi qué es lo que deja el Papa Francisco una vez que ya ocupó este lugar en el Vaticano. Y incluso en sus últimos actos antes de dejarnos, fue a visitar una cárcel con todo lo que implica eso. Nosotros acá tenemos una lucha muy grande con la cooperativa de liberados y liberadas, que son compañeros que cumplen una condena, pero y compañeras que no consiguen un trabajo y a través de la organización cooperativa vuelven a la vida laboral intentando escapar a la vida del delito, y han probado que la reincidencia es cero en los casos donde se consiguen trabajo con esas cooperativas, etcétera. Entonces, creo que eso, incluso su último mensaje en esto de ir en las Pascuas a visitar una cárcel, es un mensaje que conmueve y llega a lo más profundo del corazón de nuestros compañeros y compañeras.